Un saludo para todos. El día de hoy lo que vamos a verificar es dos ejercicios, uno de oxidorreducción y otro de ion electrón. Recordemos que en este caso estamos hablando del tema de balanceo. Existen cuatro formas de balancear una reacción química. La primera es un balanceo que llamamos por dispersión simple, o a veces también se le llama comúnmente tanteo. La segunda es por oxidorreducción, la tercera es por ion electrón y un cuarto caso sería por el método algebraico. En nuestro caso estaremos hablando de oxidorreducción y ion electrón. Eso solamente se va a enfocar en la parte práctica. La parte teórica se la dejo a ustedes para que verifiquen un libro de química general, específicamente puede ser el libro de química de Chan o alguno de los libros de bachillerato. Empecemos primero, antes de empezar el tema de ion electrón o oxidorreducción, las primeras reglas que tenemos que tener en cuenta para este tipo de métodos. La primera regla, que es para los estados de oxidación, es que siempre el oxígeno va a tener estado de oxidación de -2. Pero vamos a tener una excepción, los peróxidos. Estos elementos, esos compuestos que llamamos peróxidos, generalmente puede ser en este caso H2O2, el oxígeno tiene estado de oxidación -1 y el hidrógeno va a tener estado de oxidación +1. ¿Por qué razón? Porque si verificamos esto, 2 por 1, 2, más 2 por -1, -2, la sumatoria del estado de oxidación, que es una regla general, va a ser 0. Pero solamente se da en el caso de los peróxidos, no se da en el caso de, generalmente no tomamos el oxígeno como estado de oxidación de -1, sino siempre -2. Esa es la primera regla. La segunda regla tiene que ver con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un estado de oxidación siempre de +1. ¿Sí? Aunque siempre hay unas excepciones también, que es la de los hidruros. En los hidruros, el hidrógeno tiene estado de oxidación -1. Tercera regla. La tercera tiene que ver con la tabla periódica. Si recordamos el tema de tabla periódica, tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3A de la tabla periódica, que pertenece a los elementos representativos. En el grupo 1, grupo 2 y grupo 3 tenemos grupo de alcalinos térreos y grupo de carbono. En esos tres tenemos una característica puntual. El grupo número 1 tiene estado de oxidación siempre de +1. El grupo número 2 tiene estado de oxidación +2 y el grupo número 3 tiene estado de oxidación +3. Para los otros grupos no se cumple la regla, solamente para estos tres grupos. Y por último, tenemos la cuarta regla, que es que los metales de transición, ¿sí?, más representados como M+, tienden a tener varios estados de oxidación. Puede ser +2, +3, +5, +7, etc. Esa sería como las reglas generales de los estados de oxidación de todos los elementos, o de la gran mayoría de ellos. Bien, vamos a empezar con un ejercicio de oxidorreducción. Ok, aquí tenemos el ejercicio por oxidorreducción, el primero que vamos a desarrollar. Fíjense que cuando tenemos una reacción química y necesitamos balancearla, recordemos que el balanceo se da porque debemos hacer cumplir la ley de la conservación de la masa. Por ejemplo, en el caso de H2, que reacciona con Bl2 para producir HBl. Es muy sencillo balancear por tanteo porque sabemos que aquí hay 2 hidrógenos, 2 bromos, y simplemente colocamos un 2 acá. Sin embargo, balancear por tanteo una reacción de oxidorreducción o una reacción de ion electrón se va a complicar un poco. ¿Por qué razón? Porque en este caso tenemos cargas puntuales, con cargas en algunos complejos, en algunos iones, en algunos elementos, que van a hacer que el balanceo por tanteo sea un poco más difícil, aunque yo diría que no es imposible. Bueno, entonces tenemos una reacción química. Esa reacción química contiene ácido sulfídrico que va a reaccionar con un ion dicromato. Fíjense que el ion dicromato acabo de colocar el estado de oxidación en negativo y aparece en rojo. Y tengo el ion H+1 que produce azufre, cromo +3 y agua. Entonces verifiquemos. Ya tenemos los estados de oxidación. Voy a colocar estos estados de oxidación para que lo observen porque es importante tenerlos en cuenta. Los voy a colocar en rojo. Este es +1 y este es +3. Recordemos qué significa un estado de oxidación. En el caso de los positivos es que este elemento perdió un electrón.
cuando es positivo. Cuando es negativo es porque en general se ganaron 2 electrones, aquí se perdieron 3 electrones. Bien, en este caso tenemos que no hay estado general total, sino que la carga es 0. ¿Sí? Vamos a mirar. Entonces, aplicamos la regla de los estados de oxidación. En el caso del ácido sulfídrico, tenemos que el estado de oxidación del azufre es -2 y el estado de oxidación del hidrógeno es +1 por regla. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿de dónde sacó el estado de oxidación del azufre es -2? Entonces vamos a hacer la ecuación otra vez acá. H2S más Cl2O7 más H más 1, ya coloco el color rojo, más Cl más 3 más A. ¿Por qué la repetí? Porque quiero que ustedes entiendan, comprendan de dónde salen los estados de oxidación de cada uno de esos compuestos. Voy a colocar el 2 negativo acá un poquito más arriba, lo mismo lo voy a colocar aquí más arriba, pero ya sabemos que corresponde al de abajo. Bien, me falta aquí el hidrógeno. Bien, listo. Por regla sabemos que, según lo que le había dicho ahorita anteriormente, era que el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación +1. Si tengo estado de oxidación +1, este 1 está multiplicando por 2, porque estamos hablando de que tenemos 2 hidrógenos que tienen carga +1. En este caso sería 2. Más un número X que me dé 0. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las reglas dicen que cuando yo tengo un compuesto y no tengo ninguna carga total, la sumatoria de los estados de oxidación me tiene que dar 0. En este caso, 2 por 1, 2, más un número que me dé 0, pues en este caso sería -2. Ya tenemos el primero. Aquí la regla cambia un poco, en el segundo caso, porque resulta que en el segundo caso la sumatoria total de las cargas no me da 0, me da el que está de color rojo, -2, porque ya venía en la ecuación. No nos preguntemos el por qué, preguntémonos simplemente qué sumatoria tendría que hacer para que me dé al final -2. En este caso tenemos oxígeno -2 porque es una regla que les había comentado. Siempre el oxígeno, a excepción de los peróxidos, tiene estado de oxidación -2. Y tenemos el cromo, que tiene un número 2 aquí como un subíndice. Entonces tenemos un número que multiplicado por 2, porque aquí hay un estado de oxidación que no conocemos, no sabemos cuál es, más -2 por 7 menos 14. ¿Es igual a cuánto? Al valor total que aparece ahí, que es -2. Si nosotros hacemos esto rápidamente, el valor total de X sería 6. Si lo queremos hacer un poco más lento, sería así. 2X más por menos menos es igual a -2. 2X es igual a -2 más 14. 2X es igual a -2 más 14 me da 12. X es igual a 12 sobre 2. X es igual a 6. ¿Sí? Es algo matemático que ustedes han manejado en cálculo, en matemática, álgebra, aritmética, etc. Entonces, poco a poco, mientras ustedes van haciendo ejercicio, no necesitan hacer esto. Inmediatamente se encuentran con que el estado de oxidación del cromo siempre va a ser +6. ¿Sí? Entonces sería 2 por 6, 12. 12 menos 14 me va a dar -2. Entonces lo voy a dejar aquí. El estado de oxidación entonces del cromo es +6. ¿Sí? Verifiquemos. 2 por 6, 12. Menos 2 por 7, menos 14. 12 menos 14 me da -2. Entonces ya encontramos el valor del estado de oxidación del cromo. Recordemos, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque una de las reglas para desarrollar ejercicios de oxirreducción, la primera es hallar los estados de oxidación de cada uno de los elementos para determinar algo más adelante. Ok, otra regla. Siempre que tengamos un elemento que esté solo, no combinado, su estado de oxidación siempre será 0. Entonces, en este caso, el azufre tiene estado de oxidación 0. Fijémonos en el hidrógeno. ¿Qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene estado de oxidación +1, por lo tanto no cumple la regla. Si el hidrógeno, pues obviamente no estará así nunca, pero si estuviera así, tendría que haber estado de oxidación 0. ¿Sí? A ver, correcto rápidamente aquí. Bien. El cromo tiene estado de oxidación +3, por lo tanto no lo tocamos. En el agua, tenemos que el agua siempre, el oxígeno tiene que estar siempre -2 y el estado de oxidación del hidrógeno es +1. ¿Por qué razón? Porque 2 por 1, 2, menos 2, 0. Corrijo acá. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña diferencia. La diferencia de la ecuación de arriba con la de abajo es que la de arriba tiene las cargas generales que venían con la ecuación. Son cargas que ya tenían la ecuación antes.
Y la de abajo, estamos hablando de las cargas que tenía antes, pero las cargas individuales de cada uno de los elementos, aplicando las reglas de los estados de oxidación, que ustedes en la teoría tuvieron que haber leído. Bueno, entonces, paso número 2. No sé cuántos pasos se irán. Muchos libros, muchas fuentes dirán 3, 4, 5, 6, 7, pero constantemente mientras ustedes van practicando, los pasos se van reduciendo un poco más. Bien, entonces aquí vamos a identificar cuál de estos elementos se oxidó y cuál de estos elementos se redujo, ¿sí? Porque recordemos que en una reacción de óxido-reducción, uno se oxida, otro se reduce, o uno se reduce y otro se oxida, como quieran verlo. Entonces, en este caso vamos a verificar qué pasó con el hidrógeno. El hidrógeno, en este caso en los reactivos, en el ácido sulfídrico, tenía estado de oxidación más 1, ¿sí? Aquí tiene estado de oxidación más 1 este hidrógeno, y aquí tiene estado de oxidación más 1. ¿Hubo un cambio? No lo hubo. En el cambio de estado de oxidación no lo hubo. Pero en el azufre, que tiene estado de oxidación menos 2, cambió, pasó a estado de oxidación 0. Entonces hagamos una recta numérica. Aquí rápidamente, pero lo voy a borrar. Aquí estamos en menos 2. Este es 0, 1, 2. Menos 1, menos 2. Estamos en este punto. Y acá tenemos 1 y tenemos 2. ¿Sí? Bien. El estado de oxidación del cromo, ¿sí? Del azufre, que en este caso estaba en menos 2, pasó a menos 1 y a 0, porque cambió de menos 2 a 0, o sea, 2 pasitos más, ¿sí? Cuando hacemos esta diferencia en la recta numérica, que es algo que yo les recomiendo siempre a mis estudiantes, cada vez que ocurra esto, hagan una recta numérica para que ustedes sepan quién se oxida y quién se reduce. Si fue hacia la derecha fue porque aumentó su estado de oxidación, y entre más positivo, más positivo, más positivo, más positivo es ese átomo, entonces más cantidad de electrones está perdiendo. Realmente la oxidación es perder electrones. Entonces en este caso el azufre perdió. ¿Cuántos electrones perdió? Pues la diferencia entre menos 2 y 0. ¿Cuántos en total? 2 electrones. Entonces, ahora tenemos que concluir que este azufre se oxidó. Entonces lo voy a colocar así. Coloco una línea, ¿sí? Donde está el azufre. Y digo que este se oxidó. Ok, veamos el oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2, pasó a ser menos 2, no ha cambiado el oxígeno. Lo que sí está cambiando es el cromo. El cromo pasó de un estado de oxidación más 6 a un estado de oxidación más 3, ¿sí? O sea que en este caso fue lo contrario. Si ustedes hacen una recta numérica, donde está 0, pasó de más 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digámoslo así. Ustedes ya son expertos en esto. Y verifiquemos que pasó a más 3. Entonces sería desde 6, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que yo creo que diría yo que es lo que nos ha ayudado mucho la matemática a nivel de números reales, entender todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué ocurrió? El número se hizo más pequeño. Se hizo más pequeño porque estaba en 6 y pasó a 3. ¿Cuántas unidades cambió? 3. ¿Sí? Se hizo más pequeño, de 6 a 3. Entonces, en este caso voy a decir que el cromo se redujo. Ahora veamos esto. El azufre, que tiene estado de oxidación menos 2, pasó a estado de oxidación 0. Habíamos dicho que se oxidó, pero hay un tema particular. Cuando una sustancia se está oxidando, se le considera que es el agente reductor porque causa la reducción del otro. En este caso, el azufre causó la reducción de este compuesto, que es el dicromato, porque miren que él se redujo. Entonces, el que se oxida es el agente reductor, el que se reduce es el agente oxidante. ¿Por qué razón es el agente oxidante este compuesto? Porque él causó la oxidación de este. ¿No se oxidó? Claro que sí. Entonces, vuelvo y repito, el azufre se está oxidando. ¿Por qué? Sabemos que el estado de oxidación se volvió mayor, de menos 2 a 0 en la recta numérica pasó más hacia la derecha. Entonces, como él se oxidó, él es el agente reductor. Y como él se redujo, es el agente oxidante. ¿Ok? Bien, ya tenemos el paso número 2. Vamos al paso número 3. Vamos a escribir semireacciones
que nos indiquen la cantidad de electrones que se perdieron, la cantidad de electrones que se ganaron. En el caso de la oxidación los que se perdieron, en el caso de la reducción los que se ganaron. Entonces vamos a escribir que el azufre, que está en estado de oxidación -2, pasó a ser estado de oxidación 0. ¿Sí? Y tenemos que el cromo, ojo, CR2, ojo con este numerito, CR2 pasó de estado de oxidación +6 a estado de oxidación +3. En este caso se redujo. El estado de oxidación es importantísimo en estos casos porque ya definimos quién se oxidó, quién se redujo, y aquí viene el tema del balanceo en general. ¿Sí? Entonces, regla para que se lo vayan aprendiendo. Cuando los electrones, en una semireacción determinamos quién se oxidó, los electrones van a la derecha. En una reducción los electrones van a la izquierda. ¿A qué voy con los electrones? La diferencia que hay entre -2 y 0, ¿cuánto es? Son 2 electrones, por lo tanto más 2 electrones. ¿Sí? Ahora vean lo siguiente. Resulta que este azufre, ¿sí?, tiene carga de -2. Y si ustedes suman los electrones a la derecha, les va a dar -2, o sea que el balanceo de cargas es el mismo. Aquí es -2 y aquí sería 0 más -2, me dan -2. Tenemos que hacer lo mismo con lo de acá, pero yo no puedo agregar electrones acá porque no me va a dar el valor de +6. ¿Sí? Entonces tendría que colocar los electrones a la izquierda. Verifiquen el cromo. ¿Cuántos cromos tengo a la izquierda y cuántos cromos tengo a la derecha? Verifiquen un momento. Listo. Lo que vamos a verificar aquí es que este cromo es 2 veces. O sea que hay 2 cromos y aquí hay uno solo. Entonces hay que hacer un balanceo de masa antes de continuar el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un 2, lo voy a colocar en rojo para resaltarlo. Y en este caso nos va a cambiar un poco la cantidad de electrones a la derecha y a la izquierda. Entonces un ejemplo. En el caso del cromo, que aparece a la derecha, tenemos 2 por 3, 6 electrones. Y acá tenemos 2 por 6, 2 electrones. Recordemos que como se está reduciendo de +6 a +3, los electrones van a la izquierda. Entonces, ¿cuántos electrones debo agregar para que un número negativo sumado con 12 me dé 6? Pues ese número es 6 electrones. ¿Sí? ¿Por qué 6? 6 más -12 me da 6. 2 por 3, 6. ¿Ok? Ya con esto tenemos prácticamente casi el balanceo. Seguimos con el paso número 4. Paso número 4. Va rectificando lo que hemos hecho. Espero no tener ningún tipo de error. Esperemos al final. Al final, cuando ya veamos que si está balanceado o no, entonces verificamos si hubo algún error y me rectifico. Bien, entonces, tenemos 2 electrones, tenemos 6 electrones. Son 2 semireacciones donde una se oxidó y otra se redujo. Ahora lo que tenemos que hacer es cruzar los electrones para poder que los electrones se balanceen. En este caso tenemos 2 electrones y tenemos 6 electrones. Entonces este 2 de acá lo bajo a la semireacción 2 para poder que multiplique toda la reacción. Y este 6 de acá lo subo para que multiplique toda la primera semireacción. Entonces tenemos 2 electrones por 6, 12. 6 electrones por 2, 12. Los electrones están balanceados. Con eso estamos casi muy cerca a balancear este tipo de reacción química que es por oxidorreducción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues el número que aparece aquí lo vamos a multiplicar por cada una de las especies químicas que aparecen ahí y vamos a reescribir la ecuación colocando el número que le corresponde a cada uno. Ejemplo, este azufre -2 a quién pertenecía, al ácido sulfídrico. Entonces, ese -2 está siendo multiplicado por un 6. Entonces, ese 6 tenemos que colocarlo acá. En el caso del dicromato, tenemos el cromo. Pero este cromo está siendo multiplicado por un 2, o sea que aquí tiene que haber un 2, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo va a quedar esto. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Espero que no quede esto un poco, pues mejor que lo borremos. ¿Puedo borrar? No, bueno. Entonces, hagámoslo en el primero. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? No, bueno, listo. Entonces vamos a borrar. Aquí no tenemos necesidad, pero vamos a mirar este 6. Este 6 está multiplicando el azufre de ese -2, entonces sería 6 acá. ¿Sí? Voy a colocar un poquito más acá. Este 2 le pertenece a este cromo, entonces va aquí. Ya les corrijo esta parte.
¿sí? Tenemos el azufre, 6 azufres, entonces tenemos acá el 6. Tenemos el cromo, 2 por 2, 4, entonces tenemos 4 cromos acá. Y listo. La regla dice, después de hacer esto, que tenemos que balancear por tanteo, sí, exacto. ¿Por qué balanceamos por oxidorreducción si no lo hicimos por tanteo? Lo que pasa es que los dos tipos de balanceo nos van a facilitar la vida para poder hacer este tipo de ejercicios. Entonces la regla dice que lo que no sea balanceado, ¿sí?, lo balanceamos por tanteo, ya es mucho más sencillo. Entonces veamos, aquí 2 por 6, 12, hay 2 hidrógenos, aquí hay un hidrógeno, serían 13. Y al lado derecho tengo 2 hidrógenos, o sea que todavía no me complico con los hidrógenos, veamos lo que sí está balanceado correctamente. Tengo 2 por 2, 4 cromos, y acá tengo 4 cromos, ya están balanceados. Pero tengo 2 por 7, 14, 14 oxígenos. Y si ustedes notan, no hay más oxígenos que yo pueda sumar, pero sí tengo allá agua, donde yo tengo que tener un número que multiplicado por 2 me dé 14. Y ustedes saben que ese número es 7. Ahí está. Entonces, como ya le agregué un número 7, ya me está afectando el hidrógeno. Entonces tengo 2 por 7, 14. Tengo 14 hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este hidrógeno de acá? Tengo 2 por 6, 12, más cuántos me dan para que me den 14, ¿sí? Entonces tengo 2. ¿Sí? Verifiquemos. 2 por 6, 12, tengo más 2, 14, 2 por 7, 14. 7 oxígenos, 14 oxígenos. Miren que aquí no me da. 2 por 7, 14, allá sería 14 oxígenos. Entonces aquí me equivoqué. Aquí no hay 7, sino 14. Ya me estaba asustando. Entonces tenemos 14 oxígenos, ¿sí? Este no iría acá. Tenemos 14 oxígenos, ¿sí? 14 oxígenos, 2 por 7, 14, perfecto. Y tenemos 2 por 14, 28. 28. Y tenemos 2 por 6, 12. ¿Cuántos me hace falta para que sean en total 28? Pues tenemos 16 H más. Volvamos a verificar. 2 por 6, 12. Más 16 serían 28. 14 por 2, 28. ¿Sí? Acá está. 14 por 2. Azufres, 6. 6 azufres. 2 por 7, 14. 14 oxígenos. 2 por 2, 4 cromos. 4 cromos. Y la ecuación está totalmente balanceada. Entonces recordemos todos los procesos, todos los métodos que verificamos aquí. Entonces, primero, coloco los estados de oxidación de todos los elementos, teniendo en cuenta que hay unos elementos que tienen carga total. Mucho cuidado con esto, hay mucha equivocación con respecto a esto. Muchas veces confundimos que este menos 2 del total de la carga, la confundimos con el menos 2 del oxígeno, que este de acá. Estos dos son distintos. Ojo con eso. El menos 2 pertenece al oxígeno. Este menos 2 pertenece al total de la sumatoria de los estados de oxidación del cromo multiplicado por 2 más el oxígeno multiplicado por 7. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa diferencia. Ok. Colocar los estados de oxidación. Paso número 2, determinar quién se oxida y quién se reduce y colocar los electrones. A la derecha si fue una oxidación, a la izquierda si fue una reducción. Paso número 3, lo que hago es intercalar los electrones. Recordemos que esto en números sale de la diferencia que cuando se redujo se oxidó. En este caso cuando se oxidó, la diferencia entre menos 2 y 0 es 2. Y la diferencia entre 6, perdón, en este caso 2 por 3, 6 y 12 es 6 electrones. ¿Sí? Luego se colocan los números que aparecen ahí, tenemos los coeficientes estequiométricos que van a balancear la ecuación y luego determinamos por tanteo el resto de los elementos. ¿Ok? Con esto terminaríamos el primer ejemplo de balanceo por oxidorreducción. ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces continuemos. Ok, vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio tiene que ver con el tema de ion-electrón. Ya dejamos a un lado este tema, pasamos a ion-electrón. Fíjense de nuevo las cargas. Fíjense que tenemos el oxalato con el manganato, que genera dióxido de carbono más el ion manganeso, que tiene carga de 2 más. Y curiosamente aparece algo que se llama solución ácida. O sea que esta reacción se hizo en solución ácida. Si ustedes notan,
en algunos ejercicios de ion electrón aparecerá de pronto elementos a la izquierda que no aparecerán a la derecha. Generalmente puede ser de hidrógeno, pero el hidrógeno si está en solución ácida es porque contiene un ácido y el ácido obviamente va a contener hidrógeno. Entonces por eso el balanceo se tiene que hacer hasta el último momento para saber de dónde se produjo ese nuevo elemento. ¿Sí? Bueno, en este caso no tenemos ese problema. De hecho tenemos carbono, oxígeno, manganeso. Pero, vuelvo y repito, por método de canteo es un poco complicado por el tema de las cargas. Entonces vamos a saber cómo se puede resolver por el método de ion electrón. Cuando es solución ácida tiene unos parámetros, cuando es solución básica tiene otros parámetros. En el punto cuando lo veamos, les voy a hacer esa diferencia cuando solución ácida, que es lo que se agrega, y cuando es solución básica, que se agrega. Paso número 1, el mismo paso de oxidorreducción. Reescribo la ecuación. Recuerden las cargas que aparecen en rojo, que son las importantes. Produce el dióxido de carbono más el ion manganeso. Listo. En rojo voy a colocar las cargas completas. -2, -1 y acá 2 más. Bien. Entonces tenemos el estado de oxidación del oxígeno, siempre habíamos dicho que era -2. 2 por 4, 8, pero como es negativo da -8. Un número que multiplicado por 2 porque es el del carbono, 2x, sumado con -2 por 4 menos 8, que me dé 0. ¿Sí? Pensemos por un momento en ese número. Debe ser 6 en total, 2 por 3, 6, y el número de x es 3. Entonces aquí debe ser más 3, 2 por 3, 6, 6 menos 8 menos 2. ¿Listo? Para los que de pronto les complica un poquito este tema del cálculo directo, entonces hagámoslo así. 2x más por menos es igual a 0. 2x es igual a, perdón, esto no es 0 sino menos 2. Listo, entonces sería 2x es igual a menos 2 más 8. Esto me da 2x es igual a 6. X es igual a 6 medios, x es igual a 3. Esa sería la manera en que ustedes lo hacen si tienen todavía problemas en el cálculo directo. Bien, pues ya sabemos que el estado de oxidación de carbono es más 3. Vamos a MnO4 menos. El estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2. Menos 2 por 4 menos 8. ¿Qué número restado con 8 me da menos 1? El número es más 7. Acá, el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Recordemos que a excepción de los peróxidos, y aquí no tenemos peróxidos, menos 2 por 2 me da menos 4. Un número que es restado con 4 me da 0, pues en este caso sería más 4. Y el estado de oxidación del manganeso sería 2 más. Listo. Primer punto ya lo tenemos. Segundo punto de este proceso, muy parecido al que hicimos en oxidorreducción. Verificar quién se oxida, quién se reduce, pero si ustedes recuerdan en el caso anterior, colocábamos esto. En este caso C2 más 3 produce C más 4. Colocábamos solamente el elemento con la carga, ¿sí? De pronto se está acompañado de un subíndice y listo. Ahí verificábamos quién se oxida, quién se reduce. En este caso no. En este caso vamos a verificar quién se oxida, quién se reduce, pero vamos a escribir la especie completa. ¿La especie completa quién es? Completamente esto. C2O4 menos 2, MnO4 menos es una especie, CO2 y Mn2 más, todas esas son las especies. Entonces tenemos que el carbono estaba en estado de oxidación más 3, pasó a estado de oxidación más 4. ¿Qué quiere decir eso? Que se oxidó. Pero en este caso no voy a escribir solamente el carbono, sino que voy a escribir C2O4 y no me voy a olvidar de la carga total. Menos 2. ¿Sí? ¿Pasó a ser qué? Pasó a ser CO2. Fíjense que no coloco las cargas porque él no tiene una carga total. Aquí no se ve carga total. No pueden colocar estos estados de oxidación porque más adelante ustedes van a balancear electrones, van a balancear carga, y si ustedes colocan unas cargas se van a confundir. Entonces, el ion oxalato C2O4 menos pasó a ser CO2, y en este caso sabemos que el carbono fue el que se oxidó. En este caso no el carbono nomás, sino completamente el compuesto. Entonces, vamos al segundo. ¿Quién se redujo? Si ustedes notan, ahí se ve, el manganeso se redujo de más 7 a más 2. Entonces colocamos así, el MnO4
arriba pasa a ser Mn, coloco otra vez en rojo las cargas que nos interesan, que serían 2 más. ¿Ok? Bien, ahora tenemos una situación. Vamos a balancear los oxígenos y vamos a balancear los hidrógenos. Los oxígenos en este caso al lado izquierdo son 4, al lado derecho son 2. Entonces, por lo tanto, voy a agregar oxígenos a la derecha. Aquí tenemos 4 oxígenos y acá a la derecha no tenemos ninguno. Hay que agregar a la derecha oxígenos para poder balancear. La regla número 3 dice lo siguiente. La regla número 3 dice que cuando tengo una solución ácida, debo balancear los oxígenos con agua, ¿sí? Y por lo tanto, como el agua contiene hidrógeno, debo balancear los hidrógenos con H+. Cuando es solución básica, los oxígenos se balancean con OH- y los hidrógenos se balancean con H+. En este caso tenemos una solución ácida, luego veremos una de solución básica. Entonces, ¿qué dice la regla? Que el oxígeno se balancea con H2O, pero como el agua tiene hidrógeno, el hidrógeno se balancea con iones H+. ¿Ok? Ténganlo en cuenta por ahí para borrarlo y verificar cómo podemos hacer en este caso. Entonces, voy a hacerlo a la derecha para que lo puedan ver. Acá tenemos 4 oxígenos. Aquí tenemos 2 oxígenos. No podemos balancear directamente porque recuerden que primero tenemos que verificar que las semireacciones estén balanceadas en masa. 2 carbonos, 1 carbono. No podemos continuar el proceso hasta que podamos balancear. Un 2 aquí. Eso está bien. Manganeso, manganeso, y ya vemos cómo balanceamos el oxígeno. Entonces, en el primer caso vamos a hacer lo siguiente. Ojo, ya no utilizaré este color rojo. Ya ustedes sabrán por qué debo tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ya lo tengo en cuenta. Produce 2 veces CO2. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 4. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 4. Necesitamos balancear el oxígeno. No necesitamos balancear el oxígeno porque ya está balanceado. No tenemos que agregar agua a ningún lado. No tenemos que agregar hidrógeno. ¿Sí? Ya está balanceado. 2 carbonos, 4 oxígenos, 2 por 2, 4. ¿Ok? Continuemos con el de abajo. El de abajo sí tenemos que agregar agua a la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos O4 y aquí no tenemos nada. Entonces tendríamos que tener manganeso O4 menos, produce Mn, 2 más 4 veces H2O. ¿Sí? Y verifiquen lo siguiente. Cuando agregamos 4 veces H2O, agregamos hidrógeno. Y a la izquierda no hay hidrógeno, entonces tenemos que balancear el hidrógeno. Primero balanceamos oxígeno, y ya como está balanceado el oxígeno, empezamos a balancear hidrógeno. Entonces en el hidrógeno te quedaría así. Bueno, esperemos a ver cómo lo puedo cuadrar aquí. Tenemos, para este caso va a quedar igual. Para este caso lo que tenemos que hacer es esto. MnO4 menos más, ¿sí? Produce Mn2 más 4 veces H2O. ¿Listo? Entonces veamos. 2 por 4, 8 hidrógenos. Es lo que tengo que agregar aquí, hidrógenos. ¿Y qué es lo que te decía la regla que tenía escrita acá? Que tenía que agregar H+. Entonces tengo más 8 H+. ¿Listo? Ojo, esto no es un paso después, es esto. Lo que hice fue agregarlo aquí porque no tengo un espacio. Bien, entonces tenemos, primera ecuación, C2O4 2 menos, produce 2 CO2, veamos, 4 oxígenos, 2 por 2, 4, 2 carbonos, 2 carbonos. Acá tenemos, que es esta de acá abajo, 4 oxígenos, 4 oxígenos, 8 hidrógenos, porque vienen de acá, 2 por 4, 8, y manganeso, que tenemos manganeso. O sea que ya tenemos estas 2 ecuaciones. Voy a borrar aquí un momento. Y voy a reescribir las 2 ecuaciones que nos quedaron. C2O4 2 menos produce 2 veces CO2, dióxido de carbono, abajo MnO4 menos, perdón, más 8H más, produce Mn2 más
4 veces agua. Listo. Voy a borrar esto porque fue lo mismo que acabé de escribir para continuar el proceso. Y tenemos esto. Hasta aquí hemos llegado. Retomemos de nuevo. Me dan la ecuación con los estados de oxidación totales. Algunos lo tienen, otros no. No lo tienen dióxido de carbono, el resto sí tienen los estados de oxidación. Primera regla, coloco los estados de oxidación de cada elemento, teniendo en cuenta la regla de los estados de oxidación, donde si no hay carga, entonces la sumatoria da 0, donde hay carga da la sumatoria igual a la carga que aparece ahí. Entonces coloco los estados de oxidación. Segundo, verifico quién se oxida, quién se reduce, escribiendo las semirreacciones. Las semirreacciones deben tener los estados de oxidación y las semirreacciones deben tener la especie química que se oxida y quién se reduce. Cuando ya tenemos eso, entonces balanceamos los oxígenos con agua porque está en una solución ácida, y los hidrógenos los balanceamos con este H+. ¿Ok? Fíjense que no he perdido las cargas, porque ahorita viene un balanceo que se llama balanceo de carga. En el balanceo de carga, vamos a colocarlo aquí. Ahí me disculpan el afán. En el balanceo de carga tenemos el ion oxalato, tiene 2 negativos a la izquierda, a la derecha no hay nada. Acá tenemos 2 positivos a la derecha, a la izquierda tenemos un negativo, que es todo esto, más 8 serían 7 positivos. 7 y 2 no están balanceados. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: quién se oxidó y quién se redujo. Entonces verifico. Recordemos que este carbono pasó de más 3 a más 4, él se oxidó. En este caso el oxalato se oxidó al dióxido de carbono. Entonces, como él se oxidó, los electrones van a la derecha. O sea que si voy a hacer un balanceo, aquí obligatoriamente tienen que estar a la derecha. Y aquí, en este caso que se redujeron, los electrones tienen que estar a la izquierda. Entonces verifiquemos eso. Tengo 2 cargas negativas, tengo 0 cargas. ¿Cuántos electrones debo agregarle para que me dé 2 negativo? 2 electrones. Entonces quedaría C2 esperen que me canse un poco. C2 O4, 2 menos, produce 2 CO2 más 2 electrones. Y acá MnO4 negativo menos más 8H más una cantidad de electrones que no sé, produce Mn2 más 4H2O. ¿Sí? Entonces veamos esto. Ya tenemos los electrones de la derecha. Vamos a mirar el de abajo. Tengo un negativo más 8 positivos. Menos 1 más 8 me da más 7. Más 7 más un número negativo que me dé 2, porque este es un 2. Es decir, negativo menos 1 más 8 es igual a 2. Eso no me da 2. ¿Sí? Esto no me da 2. Esto me da 7 más un número que me dé 2. ¿Cuánto debo restarle a 7 para que me dé 2? Debo restarle 5 electrones, que en este caso estamos sumando 5 electrones porque los electrones son negativos. Entonces quedaría más 5 electrones. ¿Ok? Si ustedes lo ven un poco difícil, esto lo pueden hacer, se puede aprender con puros ejercicios. Créanme que los ejercicios lo ayudan mucho a uno en esto. Ok, vamos acá. Volvemos al estado donde yo intercambio los electrones para balancearlos. En este caso este 5 pasaría acá y este 2 pasaría abajo, que es un proceso que hicimos en ion-electrón anteriormente. Bien, entonces lo único que hago ahorita es reescribir la ecuación. Reescribo la ecuación a ver cómo me queda. Piensen en que lo que está a la izquierda en los reactivos, que es el oxalato, el MnO4 menos, más 8H más 5 electrones, tienen que permanecer a la izquierda. Lo que está a la derecha es el dióxido de carbono, 2 electrones, manganeso, más 4 aguas. Eso tiene que permanecer a la derecha, y esto está a la izquierda. Entonces vamos a reescribir la ecuación para poder verlo. Piensen en cómo lo haríamos. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Estoy muy cansado. Este 5 está multiplicando el oxalato, entonces quedaría así. 5, voy a tratar de escribirlo lo más grande posible, pero con espacio. Acá. 5, C2, O4,
2 menos, o con la carga, no se puede olvidar, más el que sigue, porque miren que a la izquierda no hay nada más en la primera semireacción, en la segunda sí hay. Es 2 veces, ese 2 que está allá, está multiplicando el mn o 4 menos. 2mn o 4 menos. Más 2 por 8, 16H más. Más 2 por 5, 10 electrones. Produce, porque ya no hay nada más a la izquierda. Produce, no nos va a alcanzar. 5 por 2, 10. 10 CO2. Más 2 por 5, 10 electrones. Más 2mn. 2mn, 2 más 2 por 4, 8, H2O. ¿Sí? Ok, entonces veamos. En estas ecuaciones de óxido, perdón, de ion electrónico, tenemos que tener en cuenta que es algo muy algebraico. ¿Ok? Por ejemplo, 10 electrones, le resto 10 electrones, lo traigo para acá o como ustedes quieran, este lo llevo para la derecha y me da 0. Y lo mismo debe suceder en algunos ejercicios con el agua, con el H+, de pronto algunos elementos compuestos que sean muy comunes. En este caso no se da eso. Tenemos oxalato, a la derecha no hay oxalato. Tenemos MnO4 menos, no hay a la derecha tampoco. H+, 16H+, tampoco hay a la derecha. Entonces vamos a ver cómo queda la ecuación. Cuando yo reescribo esto, me doy cuenta de lo siguiente. 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. 10 carbonos. 5 por 4, 20. 20 más 8, 28. 28 oxígenos en total a la izquierda. Vamos a ver a la derecha. 2 por 10 o 10 por 2, 20. 20 más 8, 28. ¿Sí? O sea que en masa estamos bien por ahora. Veamos. 2mn. 2mn. 16 hidrógenos. 8 por 2, 16. Listo, por ahora vamos bien. Ahora continuemos con la carga, porque si ustedes les balancean esta ecuación y la ecuación por ion electrón les da por masa y no por carga, la ecuación está mal, o viceversa. Si les da por carga pero no por masa, la ecuación está desbalanceada todavía, o algún error cometieron. Entonces, 5 por 2 menos 10, entonces acá me da menos 10, más 2 por menos 1, menos 2, ¿sí? Vamos a colocar entre paréntesis, más 16 positivo, ¿sí? Y listo. Eso me tiene que dar, no hay nada, no hay carga tampoco, me tiene que dar 4, porque es 2 por 2, 4. Veamos. Entonces tenemos menos 10 más 2, o sea, eso sería, menos 10 más 2 me daría menos 12, ¿sí? Más 16, no me da 4. Entonces en este caso tenemos que 4 a la izquierda, 4 a la derecha, y la ecuación está totalmente balanceada. Ese es el balanceo por ion electrón. Vuelvo y repito, puede ser que se note un poco complicado, pero no lo es. Simplemente es tomar ese ejercicio de óxido reducción en solución ácida, en solución básica, y luego ir practicando, y créanme que lo van a dominar a la perfección. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pues no olviden enviarme las preguntas específicas para yo darles una respuesta contundente. Muchas gracias.